Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, me presento, soy Oscar López, soy médico especialista en pediatría, especialista en infectología y docente de la Cátedra de Pediatría y Poricultura de CAMI, y voy a formar parte de este taller a la comunidad para padres, hablando fundamentalmente sobre el tema de vacunas. En un primer momento hablaré algo más técnico con respecto a vacunas, y después la licenciada Cecilia nos va a completar esta charla, y seguramente estamos expuestos a las preguntas que puedan surgir por parte de ustedes. Si me permiten un segundito, voy a compartir pantalla. Muy bien. La idea de esta charla es lo que un poco hace la Organización Panamericana de la Salud, como se puede observar en este grupo, a donde nos permitamos, entre aquellos que somos agentes de salud o trabajadores de salud y las personas que están del otro lado, poder intercambiar recomendaciones, intercambiar información, sobre todo para que estemos preparados frente a lo que denominamos una amenaza, que vendría a ser un riesgo, ¿sí? ¿Un riesgo para qué? Para la salud de esta persona, para el bienestar económico social de esta persona. Este diálogo es de suma importancia, porque al final de este diálogo la idea es que tengamos como objetivo final la formación de opiniones, y que cuando tomemos una decisión sea una decisión de las que llamamos decisiones informadas, ¿sí? Entonces, manejarnos con decisiones que tienen una formación que hemos obtenido en base a este tipo de diálogos que estoy proponiendo que hagamos. Esto es lo que nos permite que por ahí tomemos decisiones con una base sólida, no como ha pasado últimamente, como nos ha pasado a todos, tanto a los trabajadores de salud como a las personas que no lo son, lo que ha pasado recientemente, como les decía, con el tema de COVID, que yo no me voy a vacunar porque la vacuna puede producir esto, aquello, lo otro, o a mi tío que vive en Salta le produjo tal cosa. Entonces, en virtud de eso, me pareció oportuno hablar de 4 puntos. Uno, lo que es la evidencia científica, y puse como un signo de pregunta, ¿qué es la evidencia científica? La otra es, ¿cuál es la evidencia en vacunas? ¿Qué son las vacunas? Y cómo podemos sumarnos entre todos en esto que lo denominé como lucha o gesta. Seguramente ustedes me habrán escuchado a mí, a muchos profesionales, cuando hablan sobre el tema de evidencia científica, sobre el tema de vacunas, hablar de evidencia científica. Probablemente vaya a mencionar términos que muchos de ustedes lo conozcan, pero es bueno refrescarlos. Está claro que la lactancia materna tiene suficiente evidencia científica para decir que es favorable y es beneficiosa en comparación a aquellos niños que no han tenido la oportunidad de amamantarse a pecho y lo han hecho con fórmulas. Hay infinidad de trabajos con respecto a eso, y en eso se basa la evidencia, a donde un grupo de niños se han amamantado contra otro grupo de niños que se han alimentado con fórmulas. Y los beneficios desde el punto de vista nutricional para el niño son evidentes. Los beneficios sobre el sistema inmunitario, hay quienes dicen que cada vez que el niño se prende a tomar la teta, en realidad está haciendo una vacuna. Reducen el riesgo de enfermedades como asma y alergia. Algunos estudios hablan que reducen el riesgo de la muerte súbita en los niños. La leche materna es mucho más fácil de digerir, hay menor tasa de obesidad infantil, y estos son algunos de los beneficios para el bebé. Y los beneficios para la madre, entre otros, es el menor riesgo de hipertensión y depresión postparto, de cáncer de ovario y cáncer de mama, por ejemplo. Todos estos datos son más que claros en cuanto a evidencia científica, y esto es lo que tratamos de decir y vamos a tratar de que entendamos cuando hablamos de vacunas. Me pareció que lo mejor para hablar de evidencia científica en vacunas, lo que más fácil podemos entender, es ver qué es lo que pasó con los resultados cuando se incorporaron algunas vacunas al sistema o a nuestro calendario de vacunaciones. Fíjense, esta es un diagrama que usamos con frecuencia
para evaluar incidencia de enfermedades. Miren ustedes la línea roja va marcando cuáles son las tasas, o sea, el número de casos de enfermos, en este caso de hepatitis A, del año 2000 al 2011. La hepatitis A es aquella hepatitis que se transmite por materia fecal, por orina, por alimentos contaminados. En los niños es una de las más fáciles de contaminar o de contraer. En el año 2004-2005 llegamos a tener hasta 50.000 casos de hepatitis A denunciados. Debe haber el doble de casos en el país, por lo que se decide, entre otras cosas, comenzar con el esquema de vacunación. Y miren lo que pasa después del año 2005, cuando se incorpora la vacuna de hepatitis A, que se debe colocar al año de edad, junto con triple viral, junto con una de las vacunas para neumococo, que es un germen que produce meningitis, y la vacuna de fiebre amarilla. Miren la línea roja cómo decae significativamente para que desde el año 2006-2007 a la fecha podamos decir la hepatitis A no la vemos más los médicos pediatras, no hay más casos de hepatitis A y esto ha ocurrido como evidencia de la instalación de la vacuna. Una enfermedad de la cual los papás tienen mucho temor y los médicos le tenemos mucho respeto, como son las meningitis. Las meningitis, hasta el año, por un germen que se llama Haemophilus influenza, no nos preocupemos por reconocer el nombre del germen. La meningitis, hasta el año 98, 99, teníamos muchísimos casos por año en el país. Recuerdo yo, hace casi 40 años atrás, cuando vine a Posadas a hacer la especialización, veíamos casi 1 o 2 casos por mes de meningitis por Haemophilus influenza o quizás más. En el año 2019 se pone en el calendario o se incorpora en el calendario la vacuna para Haemophilus influenza. Esta vacuna está, y vamos repasando vacunas, está incorporada en una vacuna que se llama pentavalente. Penta porque tiene 5 componentes: difteria, tétanos, tos convulsa, hepatitis B y Haemophilus influenza. Y se coloca a los 2, a los 4, a los 6 y hay un refuerzo a los 18 meses. Miren ustedes, en este caso la línea azul, el número de casos que había antes de la vacuna. Esta flecha verde señala cuando se incorporó la vacuna al calendario y vean ustedes cómo desciende pero significativamente el número de casos para llegar de 400 casos, 500 casos por año, para llegar a un número total no superior a los 15 casos por año en todo el país. Pero también podemos decir que hay evidencia científica que podríamos detectarla como falsa o en contra. Miren lo que pasaba en el año 1940, 1950, con la tos ferina o la tos convulsa en Inglaterra. Esta línea verde muestra la cantidad de casos que había por 100.000 habitantes. 400 o 500 casos por 100.000 habitantes teníamos de tos convulsa, hasta que se decide incorporar la vacuna en Inglaterra. Y miren cómo esta línea verde, que estaba con valores altos, desciende significativamente hasta mediados del año 70, donde aparece un movimiento antivacunas. Teníamos casi un 81% de cobertura de vacunas, desciende significativamente con el movimiento antivacunas a un 30%, empiezan a aumentar los casos de tos convulsa hasta que es vencido, si podemos poner un término de alguna manera, o superado este movimiento antivacunas y empieza a subir de nuevo la cobertura de vacunas. ¿Y esto por qué ocurre? Porque este hombre, Andrew Wakefield, en el año 70 y pico, él saca una publicación diciendo que las vacunas podían producir enfermedades como el autismo. Y esto generó grandes movimientos antivacunas en contra de las vacunas. Wakefield se refería a algunas vacunas en especial, pero se generó un movimiento antivacunas en general. Pero unos años después, el Consejo General Médico Británico estudia o investiga este trabajo que había presentado Wakefield y descubre que se trataba de un fraude científico, de una falta de ética y conflictos de interés, que llevó incluso por esta actitud deshonesta, se le sacó la matrícula a Wakefield en Inglaterra y, por supuesto,
el The Lancet, que es quien hace publicaciones de evidencia científica, decide retirar este estudio y dice que esto es erróneo. Pero hay una frase, cuando hablamos de este tema, que decía, ya el daño estaba hecho, porque a partir de este grupo, los grupos antivacunas han aumentado con distintas manifestaciones que hasta ahora nunca han tenido una evidencia científica. Y esta, que parecía ser una evidencia científica seria, en realidad había sido fraudulenta. ¿Qué son las vacunas? ¿O cómo nacieron las vacunas? En el año casi 1800, Jenner, un investigador, ve que muchas de las personas que ordeñaban vacas se contagiaban de lo que era una viruela bovina. Esta viruela bovina era una enfermedad que afectaba fundamentalmente la piel, la zona de contacto de la ubre de la vaca con las manos del ordeñador, y así ve como Sara Nelmes contrajo esta enfermedad. Entonces toma ella, Jenner toma de esas ampollitas de la viruela bovina, toma sustancia y se las inyecta al hijo de su jardinero, que era Jane Phipps, y luego constata que este niño se hace inmune a la enfermedad. Por lo tanto, es ahí donde nacen las vacunas, la vacuna contra la viruela que mataba muchísima gente en el mundo. Y el nombre de vacuna se lo pone Pasteur justamente por el origen vacuno de la investigación de Jenner. ¿Cuál es la definición de vacuna? Hay una definición de la Organización Mundial de la Salud que fundamentalmente creo que está resumido en lo que he tratado de resaltar ahí. Cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. O sea, cuando nosotros nos colocamos una vacuna, lo que nos estamos colocando es una preparación que lo que hace es estimular nuestro sistema inmune para generar anticuerpos, que estos anticuerpos son los encargados de defendernos para que no tengamos próximamente la enfermedad sobre la cual nos estamos inoculando. La OMS, esta es una definición que ya está desactualizada, dice que son suspensión de microorganismos muertos o partículas de microorganismos, pero hoy ya somos todos expertos en ARN mensajero y en ingeniería genética, que es otra forma de cómo ha ido avanzando la construcción de vacunas. ¿Son efectivas las vacunas? Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, pero que ustedes los van a encontrar en cualquier lugar que lea, ya sea bibliografía científica o no. Las vacunas funcionan para salvar vidas. Se estima que más de 2,5 millones a 3 millones de muertes se evitan cada año vacunando. Las vacunas nos protegen de 26 enfermedades y quizás está desactualizado porque no está acá incorporada la vacuna de COVID, no están incorporadas las vacunas para dengue, que ya están autorizadas y que seguramente próximamente saldrán a la comercialización o se implementarán un carnet de vacunas. Además, las vacunas sirven para evitar el aumento de la resistencia de los antibióticos, que es otro de los grandes problemas que tenemos los médicos, porque están apareciendo infecciones que antes con el antibiótico A las podíamos combatir y hoy por el mal uso de antibióticos, por la falta de vacunas, el antibiótico A ha quedado corto y tenemos que ir al B, al C o al Z. Y otra conclusión que en todos lados hablan de la misma cifra es que si aumentáramos las tasas mundiales de inmunización se podrían salvar otro 1,5 millones de vidas de personas por año. Así que fíjense la importancia de la vacuna y seguramente con los datos que les mostré de evidencia científica, cómo han decaído algunas enfermedades, con lo que ha pasado con COVID, con lo que puede pasar con muchas otras enfermedades, esa evidencia la podemos palpar a diario nosotros. En vacunas se ha invertido y se ha trabajado muchísimo. Esta es una comparación del año 77 al 2017. De 6 vacunas para niños pasamos a 20 vacunas. De 10 dosis en niños menores de 1 año pasamos a 20 dosis. De 5 millones de niños vacunados menores de 1 año pasamos a triplicar esa cifra, 15 millones. Se invertían $5 por niños menores de 1 año en vacunas y ahora se invierten $70. Pero quizás este dato es significativo, pues antes los pediatras éramos los que más sabíamos de vacunas y los que teníamos más conocimiento sobre esto, pero fíjense que ahora, y como lo dice este calendario, las vacunas corresponden a cualquier grupo etario. Por ejemplo, tenemos vacuna en la embarazada,
en el posparto. Por supuesto, todas las vacunas desde recién nacido hasta la adolescencia, incorporadas recientemente las vacunas del adolescente y las vacunas del adulto y del adulto mayor, que no nos debemos olvidar. No solo son los niños, soy pediatra, pero soy infectólogo y referente de vacunas, y no nos debemos olvidar de las vacunas también de los adultos mayores. ¿Cómo nos podemos sumar a esto y por qué debemos sumarnos? Este cuadrito o este esquema me pareció interesante. Si vemos todos estos hombrecitos en azul, vamos a decir que estos hombrecitos en azul son personas sanas y susceptibles a enfermarse. ¿Qué significa susceptibles a enfermarse? O sea, que pueden adquirir una enfermedad. Y dentro de esta comunidad de hombrecitos azules, encontramos dos hombrecitos rojos que están enfermos. La resultante de esto es que en un lapso de tiempo determinado nos vamos a encontrar con todos los hombrecitos enfermos y algunos pocos hombrecitos sanos que han logrado defenderse de la enfermedad que tenían estos hombrecitos rojos. Si nosotros queremos actuar tratando de prevenir esta enfermedad y introducimos una vacuna, por ejemplo, para prevenirla, y solo vacunamos un pequeño grupo, que serían estos hombrecitos amarillos que están acá, dentro de esa comunidad, la resultante no va a diferir mucho de la primera, a donde vamos a ver que va a haber algunos que están inmunizados, que no van a enfermarse, va a haber algunos que no están inmunizados, que no se han enfermado, pero sigue el número de hombrecitos rojos, llámese hombrecitos enfermos, que no nos denuncie por esto el INADI, pero sigue habiendo casos de enfermos. Ahora, si yo en esa comunidad, y acá es la importancia de cómo sumarnos, vacuno más del 90% de esa población, la recomendación es 95%, la resultante va a ser esta. Todos los hombrecitos amarillos, algunos enfermos y algunos que no se vacunaron y no lograron enfermarse. Son aquellos que dicen, yo nunca me vacuno contra la gripe y nunca me enfermo. Podríamos decirlo, aunque en medicina o en la ciencia no existe la suerte, pero han tenido suerte, ¿sí? Entonces, Doc, si por me eso es permite, importante que nos vacunemos. Sí, escucho. este caso que usted acaba de mencionar, el de abajo, es justamente personas inmunosuprimidas que no se pueden vacunar y cómo se protegen de la vacunación masiva, ¿correcto? Correcto, Carola, y me sacaste mi frase final, no me sacaste, pero da pie a mi frase final, y es que me vacuno porque me estoy cuidando, pero además por una cuestión solidaria y por amor al prójimo, me vacuno para tratar de proteger a los que están al lado mío. Por ejemplo, los niños en un grado, 30 o 40 niños, donde acude algún niño con alguna inmunodeficiencia, ya sea transitoria o permanente, si toda esa comunidad de niños, toda esa aula está vacunada, vamos a proteger a ese compañerito que por alguna razón tiene alguna inmunodeficiencia. Pero es correctísimo tu apreciación. Este es nuestro calendario de vacunas. No me voy a detener en él, estoy dispuesto a escuchar preguntas. Es uno de los calendarios más completos en el mundo, ¿sí? Siempre les digo a los pacientes, en el mundo hay 4 vacunas para meningitis, por ejemplo, y nuestro calendario tiene 3 de esas 4 vacunas. ¿Debería tener las 4? Sí, obviamente, pero estamos con una amplia cobertura de meningitis. Y esto suele pasar que los papás estuvieron esperando a que saliera su niño del jardín maternal o de la guardería y estaban hablando entre las mamás y una de las mamás dijo, voy y me lo llevo a Juancito porque tengo que poner la vacuna de la meningitis, y las mamás acuden al consultorio rápidamente para decir, doctor, mi hijo no tiene vacuna para meningitis. Si cumplimos el calendario del primer año y medio, nuestros niños van a tener el esquema completo de las 3 vacunas para meningitis. Pero en realidad, fíjense ustedes que con este calendario nosotros podemos prevenir tuberculosis, hepatitis A y hepatitis B, tétanos, difteria, tos convulsa, 3 gérmenes distintos para meningitis, como les decía, neumonías, otitis, diarreas, sarampión, rubiola y papera. Sarampión es una enfermedad que en el sur de Brasil está siendo endémica y que la recomendación es que los que vayan a viajar a Brasil tengan 2 dosis puestas de sarampión en lo posible. Fiebre amarilla, que también tenemos en Brasil, casos de fiebre amarilla muy cercanos a nuestra provincia. Varicela,
En este momento ha habido un brote en Paraguay, en un cuartel, un brote de varicela en un grupo de adolescentes, gripe, la enfermedad por el virus de HPV y COVID. O sea, un total de 22 enfermedades que nosotros podemos prevenir cumpliendo nuestro calendario de vacunas. La otra cosa es conociendo lo que se llaman las falsas contraindicaciones o los mitos, que incluso lamentablemente algún personal de salud lo tiene como una contraindicación. Por ejemplo, una enfermedad infecciosa banal, un niño que está cursando un resfrío o una diarrea leve, no está contraindicado vacunar en ese niño. Un niño que es de pretérmino, que nació antes de término, hay que vacunarlo a la edad cronológica, o sea, nació con 36 semanas o 34 semanas, pero cuando cumple los 2 meses debe recibir las vacunas igual que aquel niño que nació de término. Los niños cuya madre están embarazadas o están dando de mamar. Acá hay una sola excepción y es cuando la vacuna de fiebre amarilla. Hay que preguntarle al médico si una mamá que está amamantando puede vacunarse contra la fiebre amarilla. No hay riesgo alguno en vacunar a paciente que haya padecido la enfermedad por la que voy a vacunar. Yo ya tuve varicela, me tengo que vacunar, no hay ningún inconveniente y es bueno que se vacune. Los pacientes con diagnóstico de epilepsia o convulsiones, estos niños que han presentado convulsiones febriles, tampoco tienen contraindicación. Aquel que está tomando antibióticos no tiene ninguna contraindicación de recibir vacunas. Por ejemplo, los niños que reciben vacunas con alergenos, las vacunas del alergista, tampoco tienen contraindicación de recibir las vacunas. Si son alérgicos, solamente aquellos niños alérgicos que han hecho una enfermedad que se llama shock anafiláctico, que es una enfermedad de extrema gravedad, que nosotros, quiero contarles que yo estoy de guardia en este momento en el área crítica del hospital. Si llegara a ingresar un paciente con un shock anafiláctico a la guardia, inmediatamente entraría a nuestra terapia intensiva porque es un paciente de altísimo riesgo. Por lo tanto, aquel niño que hace alguna urticaria, algún rash, cuando come huevo o alguna sustancia que le produce alergia, no es que esté contraindicado. Y la historia familiar, porque tengo un sobrinito que cuando le pusieron la vacuna tuvo tal cosa, tampoco es indicación o contraindicación de poner la vacuna. Yo les diría que, salvo el inmunosuprimido, como decía Carola, salvo aquel niño que ha tenido una reacción seria, alérgica a una vacuna previamente, o salvo aquel niño que esté cursando un cuadro febril agudo, que recién empieza, no hay, bueno, algún niño con problemas de coagulación de la sangre, pero no hay muchas más contraindicaciones de vacunar. Entonces, si OPS, UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría, el Ministerio de Salud de Argentina se juegan por la salud con esto de la vacunación, también UCAMI ha querido hacer lo mismo y por eso nos ha parecido importante en este taller transmitirle lo que nos parece importante con el tema de vacunas y por supuesto estar dispuesto a escuchar lo que ustedes quieran preguntarnos. Esta es una situación común también que pasa, ¿no? Muchas gracias. Genial. Bueno. No sé, Ceci, si quieres preguntarle a Karina si quiere hacer alguna pregunta, si no pasamos a lo tuyo. Bien. Karina, ¿tenés alguna pregunta? Parece que no, así que adelante. Bueno, bien, súper claro el doctor. Muchísimas gracias por el aporte. A ver si puedo salir. Bien. Voy a compartir pantalla. ¿Ahí me escuchan bien? Muy bien. Bueno, la idea un poquito es dar continuidad a lo que vino trabajando y hablando el doctor Oscar López, que fue sumamente claro, muy, toda la información que necesitamos los papás, las mamás, y que también por ahí es una consulta en la clínica, que muchas veces los papás no saben cómo manejar estas situaciones cuando acompañan a sus hijos a poner las vacunas, ¿no es cierto?
Ahí se puede ver. Espera un poquito. No. Está pensando. Ahí está. Bien. Bueno, como dijimos, esta es una propuesta de extensión de UCAMI, somos parte de la cátedra de pediatría, de 5º año de medicina, y la idea era pensar en distintos temas que vemos en la clínica, que le preocupan a los padres, y ver la manera de unificar por ahí un poco los criterios del área de pediatría, y cómo poder acompañar a los papás en este proceso de acompañar en distintas situaciones a sus hijos. En el primer encuentro habíamos hablado del uso de dispositivos tecnológicos, de pantallas, y en este segundo encuentro vamos a hablar de las vacunas, como bien hizo la introducción el doctor Oscar López. Bueno, en el tercer encuentro vamos a hablar de regulación conductual, y en el cuarto de alimentación en niños, ¿sí? Vuelvo a tomar la primera frase que trabajamos en el encuentro anterior, de Jean Nielsen, que habla, es la fundadora de Disciplina Positiva, y que dice que en general nadie deja sus antiguas herramientas, por ineficientes que sean, si no tiene nuevas herramientas por cuales reemplazarlas. Esa es un poquito la idea hoy, de poder brindarles a los papás algunas herramientas nuevas para poder aplicar en el acompañamiento a sus hijos en distintas etapas, y que puedan reemplazar esas herramientas que quizás no son tan eficientes por algunas que sí lo sean. Entre los objetivos, bueno, era esto de poder pensar en un intercambio de ideas, de pensar juntos, de pensar y fomentar un espacio de diálogo, de brindar herramientas concretas, de buscar estrategias específicas para cada momento, como planteamos desde la cátedra con esta propuesta, ¿sí? Bien, y para eso la idea era poder prestar atención, pensar juntos, tener una escucha activa, estar presentes, que creo que fue la gran conclusión del primer encuentro, poder trascender esta virtualidad y poder estar presentes más allá de estas pantallas, ¿no es cierto? Y bueno, y la invitación a poder compartir. A modo de recordatorio, ¿qué es orientación a padres? Es el espacio en donde quienes más saben de sus hijos son los papás, ¿sí? Y donde el profesional va guiando un poco el camino y va brindando herramientas terapéuticas específicas para un problema o aquello que les preocupa a los papás. Hoy quiero hablar un poquito de la familia como sostén, ¿sí? El doctor hablaba del momento de la vacuna y automáticamente pensaba en que cuando un niño va a vacunarse, toda la familia generalmente queda como en alerta y dice, bueno, mirá que fulanito se tiene que vacunar la semana que viene, y ya la abuela queda expectante, la tía, bueno, depende de cómo es la familia, ¿no es cierto? Y esa es la principal función de la familia, sostener al niño en cada momento que le toque vivir, en cada momento de cada situación que le toque atravesar. Y así como la familia actúa como sostén, cada familia va a ser única. Y por eso hablo de abuela, de tíos. Quizás un niño es criado por su abuela, quizás un niño es criado por su tío, su tía, ¿sí? Todas las familias pueden ser muy diversas, o puede tener solamente mamá o solamente papá, pero la función de la familia va a ser sostener a este niño que está en etapa de crecimiento. Y a modo de ejemplo, puse esto de la pirámide de Maslow. Los seres humanos, a medida que obviamente vamos creciendo y nos vamos desarrollando, tenemos distintas necesidades que necesitamos justamente cubrir. Y tenemos como la base, que son las necesidades fisiológicas, que son alimentación, la salud, las necesidades de seguridad, esta necesidad de sentirnos protegidos, de ser aceptados, del afecto, la estima y la necesidad de autorrealización. En cuanto a nuestros niños, también
tienen estas necesidades, en donde ponemos como la base la salud física y psicológica. En segundo lugar, esta seguridad, esta cuestión de protección, ¿no es cierto?, que hablábamos también en la diapositiva anterior, las relaciones sociales, autoestima y reconocimiento, y por último, los sueños, ¿sí? Nuestros niños también tienen sueños. Ahora bien, ¿quién va a ser el encargado de poder cumplir todas estas necesidades? Nuestros niños son niños, y por lo tanto, quienes vamos a tener que cumplir esas necesidades, vamos a ser los adultos, quienes estemos acompañando su proceso de crecimiento, ya sea mamá, papá, o en estas familias diversas, como dije, puede ser la abuela que está acompañando el crecimiento del niño, puede ser una tía, puede ser un tío. Como les dije, cada niño es único y cada familia es única. Vamos a tener un niño con necesidades diferentes y demandas diferentes, y esto lo hablamos en el primer encuentro. De repente una mamá puede comentar y decir de que el primer hijo iba a vacunarlo y no había ningún problema, entraban y salían como si nada, y el segundo era un escándalo llevarlo a vacunar, ¿sí? Esto tiene que ver porque cada niño tiene sus propias demandas, tiene su propia personalidad, tiene su propio desafío, y también nosotros los papás estamos en momentos históricos diferentes, ¿sí? Nosotros no somos los mismos papás hoy de lo que éramos hace unos años atrás, o no somos los mismos papás del primer hijo o del segundo hijo, ¿sí? La vida va cambiando, estos desafíos van cambiando, y por ahí la idea justamente de hoy es poder brindar mayor recursos eficaces para que mamá y papá puedan aplicarlo, independientemente de las necesidades que cada niño tenga, ¿sí? Y también remarcar de que cada familia va a tener recursos diferentes también al momento de llevar a vacunar a su niño. Por ejemplo, puede ser que una familia anticipe, lo acompañe, puede ser que otra familia tenga mucho miedo a ese momento, puede ser que una mamá les genere muchísimo miedo y mucha ansiedad y delegue ese momento o esa situación en el papá o en la abuela. Y va a ser un momento diferente de acuerdo a los recursos y a las características de cada familia. ¿Cómo son y cuáles son las características de los niños? ¿Sí? Cuando pensamos en un niño, pensamos en su capacidad de asombro, ¿sí? De repente vamos caminando con un niño y vemos que se distrae con una mariposa, con una piedrita, con un palito que encontró en el camino. Son inquietos, risueños, tienen mucha imaginación, pueden inventar muchas historias, ¿sí? Son inocentes, son curiosos, dulces, son muy activos y bueno, son transparentes. Estas son algunas de las características que podemos pensar y que se nos ocurren inmediatamente cuando pensamos en un niño. Entonces, ante una situación, por ejemplo, que es el momento de la aplicación de una vacuna, es una situación que genera ansiedad, que puede ser una situación desconocida, un niño que quizás nunca se puso una vacuna o que no recuerda haberse puesto una vacuna, una situación que genera miedo y que es esperable que genere miedo. Entonces, ¿por qué los adultos pretendemos que los niños en este tipo de situaciones se comporten de otra manera, ¿sí? Que no sea como son niños, ¿sí? Los niños son inquietos, y por ahí pensar en estas características, ¿no? Aprovechar esa imaginación, aprovechar esta capacidad de asombro, y ver un poquito más adelante vamos a ver cómo en estas situaciones podemos pensar que esas características nos van a servir. Algunas frases que solemos utilizar y que debemos evitar en este tipo de situaciones. Como dijimos, una situación que puede generar mucho estrés en el niño, que le genera mucha ansiedad, que puede darle mucho miedo, y también nos genera estas mismas emociones en los papás. Y muchas veces, sin querer, al ponernos nerviosos o ansiosos, utilizamos algunas frases desafortunadas como
no seas cobarde, no es para tanto, basta de llorar, pareces una niñita, pareces un bebé, deja de llorar, ¿sí? Mirá cómo la gente te mira. Y esto, lejos de ayudarlo a transitar este momento, hace que el niño se sienta juzgado, ¿sí? No se siente comprendido ni acompañado. En ese momento, como adultos, debemos pensar primero qué nos está pasando a nosotros en ese tipo de situación. ¿Sí? Es una situación que genera ansiedad en el niño y que también nos genera ansiedad a nosotros como adultos, porque quizás no sabemos cómo manejar. ¿Sí? También pasa mucho en las mamás primerizas cuando tienen que acompañar a un niño, o puede pasar en un niño que realmente presenta muchos berrinches ante una situación desconocida o cuando tiene que ir al médico. Recordar que orientación a padres y esta propuesta, ¿no es cierto?, de extensión, no es un espacio para juzgar, sino que es un espacio para que podamos repensar todas las estrategias que venimos utilizando y pensar juntos cómo acompañar a nuestros hijos en este camino que implican desafíos, ¿sí? Las vacunas están al alcance nuestro y son necesarias, así como dijimos en esta pirámide, están en la base, ¿sí? Porque tienen que ver con la salud de nuestros hijos. Y por lo tanto, es un desafío atravesar esta situación, pero también es necesario porque implica la salud de nuestros hijos. Acá hice un poco esta imagen, ¿no es cierto?, de la expectativa versus la realidad. Lo que por ahí los papás esperamos, o las enfermeras inclusive, o quien aplica, o los médicos quienes aplican las vacunas, de lo que uno por ahí espera y de lo que generalmente sucede, ¿sí? Puede suceder también esto de que un niño pueda estar tranquilo y demás, pero la mayoría de las veces el niño se larga a llorar y demás, ¿sí? Es muy importante cómo los adultos referentes vamos a ser modeladores de la conducta en estas situaciones de ansiedad. Entonces, si de repente ante una situación que ya de por sí genera miedo, genera ansiedad, tenemos a una mamá, a un papá, a una abuela que está muy ansiosa o que le transmite miedo, o, a ver, este ejemplo que siempre lo digo, si de repente voy con mi mamá a ponerme una vacuna y mi mamá se larga a llorar antes de que yo me largue a llorar, eso me predispone y no me transmite seguridad, ¿sí? Entonces, entender la importancia de ser ese adulto referente que transmita esa confianza al niño. En el primer encuentro hablábamos de que la maternidad y la paternidad implica un compromiso, implica una responsabilidad. Entonces, entender que en estos momentos de desafío, ser ese adulto que lleva la calma a ese niño que lo requiere, que lo necesita, es sumamente importante. Los miedos son parte de la vida, ¿sí? Y tienen una función adaptativa. Por ejemplo, el niño, el recién nacido, llora porque necesita alimentarse. Se da cuenta que cuando llora viene mamá y me da la teta, ¿sí? Los primeros miedos son universales, instintivos e innatos. ¿Qué quiere decir? Que si un bebé o un niño chiquitito ve a un rostro, una persona desconocida, se va a alarmar, se va a asustar, ¿sí? Esto tiene que ver con la supervivencia. Si de repente se da cuenta que está solito y empieza a llorar, tiene que ver con una cuestión de supervivencia, ¿sí? Porque si no hay un adulto que viene a brindarle el alimento, tiene que ver con su propia supervivencia, ¿sí? Y cuando se siente amenazado o hay un inminente peligro, también los miedos nos permiten responder a ello. Esta situación de vacunarse o de realizarse estudios médicos, es esperable que instintivamente el niño se muestre en alerta en un primer momento, ¿sí? Ya sea porque es una situación desconocida, porque nunca se vacunó, ya sea porque tiene una memoria afectiva, porque ya se había vacunado antes y de repente se acuerda, ¿sí? O fue al médico y de repente, o al CAPS del barrio,
o al hospital y se acuerda de que un día que estuvo enfermito, o que se sintió descompuesto fue, y tiene esa memoria y tiene como una connotación más negativa y se predispone de una manera negativa, ¿sí? Tiene por ahí en cuenta, quizás pudo haber tenido una experiencia negativa anterior, se pudo haber dado otro momento de una aplicación de una vacuna sin anticipación, o pudo haber pasado también que en uno de los pocos recursos que los papás por ahí tenemos, que llevamos engañados a los chicos porque justamente no sabemos cómo manejar esta situación y le decimos, bueno, de repente, mirá que esta tarde vamos a ir al parque, ¿sí? Y el niño va y llega y se encuentra con que le pusimos la vacuna, ¿sí? Fue engañado, y ahí el berrinche es mucho mayor, ¿sí? En la siguiente oportunidad en la que va nuevamente a ponerse la vacuna, recuerda que cuando le dijeron que tenía que ir al parque, en realidad le pusieron una vacuna, ¿sí? Estos son estos recursos que dijimos que quizás no son los más eficientes para acompañarlos en este tipo de situaciones. También tiene mucho que ver el contexto, principio del periodo evolutivo, ¿sí? No es lo mismo un bebé quizás que se aplica una vacuna de un niño que está en una edad más avanzada, quizás un niño de 8, 9 años que por ahí podemos brindarle otro tipo de recursos, podemos hacer mayor anticipación para que, y puede estar un poquito más en calma, de aquel bebé recién nacido que ante un estímulo hace una respuesta, ¿sí? El contexto va a tener mucho que ver también, porque de repente, si se da una campaña de vacunación, por ejemplo, en una escuela, en donde estoy frente a todos mis compañeritos, y no estoy ante la presencia ni de mi mamá ni de mi papá, me puede generar un poco más de ansiedad, o todo lo contrario, puede ser que quizás me sienta más seguro estando solo, porque por ahí mi papá o mi mamá me dicen, no llores, o todas estas frases que habíamos dicho al principio, y me sienta más seguro estando solo, ¿sí? El contexto va a ser diferente, si quizás esa vacunación o esa aplicación de vacunas sea en un CAPS, en el hospital, en la escuela, acompañado de mis padres, acompañado de una figura que me transmita o no seguridad, ¿sí? Y el acceso a la salud también va a tener mucho que ver, esto por ahí en las comunidades aborígenes, por ahí en las creencias, ¿no es cierto?, por ahí cierta resistencia a la vacunación. Es sumamente importante entender que tenemos acceso y que las vacunas son sumamente importantes para todos los niños. Algunas estrategias para tener en cuenta al momento de realizar la aplicación de vacunas o realizar los estudios médicos. Lo primero que tenemos que hacer es anticipar, ¿sí? Nosotros los adultos funcionamos mucho mejor si nos anticipan las cosas, ¿sí? Si nosotros de repente sabemos que mañana vamos a tener que hacer vamos a tener una agenda, vamos a tener que ir a trabajar, ¿sí? Ante lo desconocido es cuando nuestro sistema de alerta se activa, ¿sí? En cambio, si yo anticipo y sé a qué me voy a enfrentar, esa ansiedad baja. Y obviamente cómo voy a afrontar esa situación. Una de las estrategias que funciona muy bien es poder ensayar jugando. En el primer encuentro habíamos hablado de que los niños, la importancia del juego en el desarrollo de los niños jugando van ensayando distintas situaciones. Una de ellas es justamente poder trabajar y ampliar su repertorio de respuestas. Por ejemplo, darle de tomar el jarabe a los muñecos, jugar a que le pongo la vacuna a la muñeca, jugar al doctor, a la doctora. Me parece sumamente importante generar el espacio en casa, no sé, en la cocina, en el living, de que mamá, papá, o el adulto, o el hermanito pueda abrir la puerta y lo reciba, y diga, adelante, pase, que hagan todo este ensayo de cómo sería el momento de vacunación. Todo esto ayuda muchísimo a que el niño baje la ansiedad para que esa situación que de por sí ya genera estrés pueda disminuir y el niño pueda estar con un repertorio de respuesta mucho más armado.
ensayar algunas frases, ¿sí? Que el niño le pueda decir al juguete. De repente le digo, bueno, ¿y qué le podés decir? Se largó a llorar. ¿Qué le podés decir? Y que al niño se le ocurra qué le puede decir a su juguete porque recién le pusieron una inyección o una vacuna, ¿sí? Y algo sumamente importante que me pareció destacar, esto de desmitificar que la inyección es mala, ¿sí? Por ahí los papás recurrimos a esto cuando un niño se golpea, se tropieza, vamos a imaginar que se cae, se tropieza con la mesa, y automáticamente decimos, la mesa es mala, y pegamos a la mesa, ¿sí? Y bueno, lo mismo ocurre para ir en el momento de la vacuna. Tratar de quitar esta connotación negativa, tanto de la situación de la vacuna, porque es una situación que el niño la tiene que atravesar, ¿sí? Es sumamente importante entender de que los papás, mamá, papá y el adulto referente, estamos criando a niños para la vida, ¿sí? Y en la vida van a haber cosas que nos resulten un poco dolorosas, que no nos hagan las cosas como nos gustaría, y esta tolerancia a la frustración es muy importante poder trabajarla desde ahora. Entonces, todas estas cosas y estos recursos que vamos ensayando desde el juego van a ayudarlo para su vida adulta. Esto de poder entender de que todo lo que haga hoy en la crianza de mi hijo va a servir a largo plazo. Y hacer énfasis en que las vacunas son necesarias y que lo van a hacer más fuerte, ¿sí? Esto también ocurre por ahí con los remedios, con los jarabes o las vitaminas si el niño requiere algún tipo de medicación específica. Algunas imágenes para hacer como un poco más alusivo, jugar con los peluches, incorporar a los hermanitos, por ahí justo según calendario le toca solamente a un hermano ponerse la vacuna y los otros no. Bueno, ayudarlo y acompañarlo, que toda la familia sea sostén, ¿sí? Bueno, juguemos. Por ahí esta imagen más la de abajo, que el bebé está así con una cara asustada y las hermanitas atrás están siendo de doctora. Otra estrategia que está buena es que quizás en el lugar, ya sea el CAPS o el lugar donde se aplican las vacunas, que puedan, o que la misma familia pueda llevar un oso de peluche, que quizás la enfermera o el doctor primero aplique, jugando, ¿no? la inyección o la vacuna al juguete o al peluche y después lo haga el niño, ¿sí? Todas son estrategias para poder anticipar. Videos, utilizar la tecnología a favor, ¿no es cierto? Cuando hablábamos en el primer encuentro esto de no demonizar a la tecnología, bueno, utilizarla como recurso, buscar videitos de cuentos o de personajes que también estén atravesando este proceso de ir al doctor, de ir al médico, de hacerse un estudio específico, de hacerse el estudio del sueño, por ejemplo, que tienen que tener toda una preparación, o de ponerse una vacuna. Esto es sumamente importante y es uno de los pasos, ¿no es cierto? Uno de los recursos es la planificación. Por algo hay un calendario de vacunación. Por algo tenemos un calendario anual, ¿sí? Los seres humanos funcionamos, como dijimos al principio, nuestro cerebro nos hace funcionar mucho mejor cuando tenemos una estructura, ¿sí? Hay un calendario que nos va marcando el tiempo, cuáles son las vacunas de acuerdo a la edad, ¿sí? Qué tiempo tenemos que esperar, cuáles son las vacunas que le tiene que tocar de acuerdo a la edad. Y es por eso tan importante planificar el día de la vacunación, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? No es lo mismo un niño que de repente está haciendo las compras con la mamá y vayan todos apurados porque justo se dio cuenta que se vencía el tiempo del calendario y vaya corriendo y de repente sin planificar, sin pensar, y capaz que cansado porque salió del jardín, fueron al supermercado y fueron corriendo y pusieron la vacuna, ¿sí? Hay toda una preparación que hay que tener en cuenta
Y esto de la planificación del día es sumamente importante, ¿sí? Tener en cuenta el descanso del niño. No es lo mismo que un niño vaya descansado a afrontar una situación que genera estrés que a un niño que esté sin dormir la noche anterior, por ejemplo, o con hambre. El tiempo de espera también va a ser importante tenerlo en cuenta. El momento del día, si de repente elegimos un día para poner la vacuna o justo ese día es el día que vacunan en el CAPS o en el hospital, planificarlo, decir, bueno, me parece que hoy, después de la escuela va a ser mucho, va a estar muy cansado. Tener en cuenta, como dijimos al principio, cada mamá, cada papá, cada familia conoce a su hijo, ¿sí? Y va a pensar, de acuerdo a todas estas ideas que vamos brindando, cuál es la mejor estrategia para esa familia, para ese niño. Si vemos esta imagen, nuestro cerebro queda en alerta, ¿sí? Generalmente cuando presentamos algo, ya sea nuestras rutinas, nuestras actividades, desde lo escolar, nuestras emociones, cuando están todas desordenadas, ¿sí? Nuestro cerebro se pone más en alerta. En cambio, cuando presentamos una rutina mucho más organizada, ordenada, y anticipada, nuestro cerebro está mucho más en calma. ¿Y quién va a establecer esas rutinas? ¿Un niño de 5 años solito va a decir, me levanto acá, me tengo que vacunar? ¿Sí? Somos los adultos referentes quienes vamos a establecer esas rutinas y quienes vamos a establecer que esa rutina sea organizada y estable. Por eso es tan importante horarios, una buena alimentación, ¿sí? Que esa alimentación sea saludable. Siempre si le damos a elegir a un niño entre comer un chocolate y comer verduras, va a elegir el chocolate, ¿sí? Pero es entender desde la prioridad de su salud, cómo el adulto va a ir incorporando dentro de su alimentación alimentos saludables, ¿sí? El tiempo de juego, el tiempo de descarga motora, las habilidades sociales, el tiempo que le dedicamos a que el niño pueda tener interacción con pares y la salud. Otra vez, así como somos los adultos los responsables de establecer las rutinas de nuestros niños, también somos los responsables de acompañar y de sostener su salud. Por eso es tan importante que podamos hacer y cumplir con este calendario de vacunas. Y estar disponibles emocionalmente para nuestros hijos. En este momento en donde se aplican las vacunas es donde nuestros hijos nos necesitan. La validación emocional es otro de los puntos muy importantes, ¿sí? Esto que decíamos, no decir, bueno, no te pasa nada, esto no es nada, estás llorando como un bebé, ¿sí? No, decirle, bueno, entiendo cómo te sentís, a mamá le da miedo tal situación, mamá también tuvo miedo cuando era chiquitita. ¿Te acordás cuando vos tenías miedo y al final pudiste superarlo? Porque, ¿sí? Tratar de traer algunas situaciones que el niño ya haya superado. Todo esto va a depender de la edad, del tiempo que el niño tenga, ¿sí? Hacer énfasis en el proceso, no tanto en los resultados, porque muchas veces pasa de que un niño hace un berrinche muy intenso y los papás no logran aplicar la vacuna, ¿sí? Entonces, bueno, a ver, lo hiciste muy bien, vamos a estar en calma, fuiste muy valiente, lo estás haciendo bien, lo vas a lograr, mamá y papá están acá para vos. Es un momento que hay que transitarlo, ¿sí? No es algo que podamos evitar, es algo necesario, ¿sí? Y como les dije antes, es importante poder manejar la frustración, tanto en nuestros hijos como en nosotros, porque son situaciones que generan frustración también en nosotros los adultos. Seguridad. Somos nosotros, mamá y papá, los que vamos a transmitir esa seguridad. Si soy quizás el adulto que acompaña y yo me pongo muy nervioso, yo estoy muy ansioso, yo no estoy seguro, voy a transmitir, ¿sí? Esto a mi hijo, a mi hija,
y no voy a poder acompañarlo como en esta disponibilidad emocional que él requiere, ¿sí? Uno de los objetos que nos pueden ayudar, o recursos que nos pueden ayudar en estas situaciones, es que cada niño pueda llevar un objeto de apego, que puede ser su muñeco favorito, una mantita de apego, un librito de cuentos mientras estoy esperando, un librito para colorear. Y nosotros, como adultos referentes, siempre tenemos que estar, o por lo menos tratar de estar en calma. Bueno, ahí tenemos una imagen dejo de compartir, Caro. Vamos a ver un pequeño video sobre la calma. Es una mamá que está con su hijita, ¿sí?, aplicándose la vacuna, pero la mamá se muestra, en esta imagen que estamos viendo, se muestra tranquila, ¿sí? Más allá que a la nena le da miedo. Vamos a ver ahora un pequeño videíto. Fíjate si puedes ampliar la pantalla, Caro. Bien, en este video podemos ver de que el niño va pasando por diferentes familiares. Va pasando por diferentes familiares y termina calmándose con aquel familiar que está justamente más en calma. Bueno, algunos recursos internos que todos tenemos, todos los seres humanos, también, bueno, los adultos, cuando vivimos una situación estresante o que nos genera ansiedad, también buscamos poder cambiar el foco de atención y poder pensar en algo mucho más placentero que la situación en la que estamos viviendo, ¿sí? En esta imagen podemos ver a un niño que está cerrando fuertemente los ojos, ¿sí? Es un recurso que sirve, es válido. Es un niño igualmente un poco más grande, en el que podemos decir, bueno, es un pinchazo pequeñito, es como una picadura de mosquito, te va a doler, pero es solamente un ratito. Podemos generar estos recursos y decirle, bueno, mientras cerrar los ojos pensás en algo lindo. Podemos inclusive proponer después una recompensa desde el tiempo compartido, nunca desde los objetos, ¿sí? Esto es muy importante. Nunca te voy a comprar tal cosa si te vacunas, sino, bueno, después de esto podemos ir al parque, podemos ir a la costa, podemos andar en bici, vamos a montar un barrilete, ¿sí? Buscar alternativas o recompensas que sean significativas para que de esta manera el aprendizaje sea significativo. Canciones, puede ser que una mamá, un niño o una niña más pequeña pueda cantar mientras está sucediendo esta situación. Estos son algunos recursos internos, ¿sí? Ahí vemos a una nena que se está tapando un poquitito los ojos, lo va espiando, pero que está con su peluche, con su muñeco de apego, pero puede tolerar la situación, ¿sí? Otros recursos visuales que también nos van a ayudar, podemos establecer una agenda
en donde decir, bueno, que si es en un CAPS o en un hospital, tengo que esperar, tengo que hacer silencio, va a venir la enfermera, va a venir el doctor, ahí bueno, justo hay un ejemplo de si se le duele la garganta o le duele el oído, pero buscar imágenes similares que nos van a ayudar a que el niño pueda comprender la situación y sobre todo anticiparla, ¿sí? Nos van a ayudar también cuentos, y siempre cuando utilizamos imágenes, todo lo que sea soporte visual, va a ayudar a la comprensión de la situación en nuestros niños, ¿sí? Cada momento va a depender de las estrategias que utilicemos y la contención que podamos brindar, ¿sí? Y entender esto que es sumamente importante. Por más que utilicemos todos los recursos, aún así nuestro hijo puede hacer un berrinche, aún así nuestro hijo puede llegar a llorar, aún así nuestro hijo se puede angustiar muchísimo cuando se pone una vacuna, ¿sí? Y esto no está mal, tiene que ver con los desafíos de cada niño, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver un pequeño último videíto. Pone uno de los dos nomás, Caro. A ver, te saco acá. Dale. De los otros de la aplicación. Sí, sí. Bien, ahí vemos cómo el médico le va cantando, va sacando justamente el foco de atención sobre la inyección, sobre la vacuna. El niño le presta atención, lo mira a los ojos, se ríe, ¿sí? Le va haciendo cosquillas y de repente en un momento le pone la vacuna, ¿sí? De todas maneras, el niño, ahí, bueno, ahí se va a ver, el niño llega a sentir dolor, ahí se lo ve, se angustia, pero es solamente un ratito, ¿sí? Y ahí otra vez el doctor saca el foco de atención y el niño lo mira, ¿sí? Ahí estamos, volvemos, vuelvo a compartir pantalla. Muy genial el video. Entonces, entender de que más allá de que utilicemos los recursos, que tengamos quizás disponible un médico, una enfermera, que también utilice estos recursos que están buenísimos, aún así nuestro niño puede angustiarse mucho en estas situaciones y también es válido, ¿sí? Lo importante es que nosotros como adultos podamos utilizar todos los recursos para que esta ansiedad disminuya, ¿sí? Y ahí, y voy cerrando con esto, hay que tener en cuenta algunas banderas rojas, ¿sí? A medida que vamos creciendo, ¿no es cierto? O en la edad adulta por ahí, uno puede llegar a desarrollar algún tipo de fobia o mucha ansiedad, ¿sí? ¿Qué se puede ver en estos momentos? En un momento de aplicación de vacuna, por ejemplo, cuando un niño es pequeñito, siempre es importante cuando mamá o papá no están completamente seguros, y esto por ahí nos va a dar la información si el berrinche es de una intensidad muy elevada, o bien si dura de una duración muy prolongada. Si estamos en duda, siempre es bueno consultar a un profesional, ¿sí? De repente me doy cuenta de que mi hijo ve una aguja y realmente pasa 3 días sin poder dormir, se angustia mucho, ¿sí? Presenta mucha ansiedad, no quiere ir a la escuela. Bueno, son banderas rojas a tener en cuenta. Siempre consultar a un profesional. Y aún así, quizás algo mucho más leve, en donde yo mamá, yo papá me doy cuenta de que no puedo atravesar esas situaciones porque a mí
al adulto responsable, me parece muy difícil controlar mi ansiedad en esas situaciones, o el miedo, o la angustia, o no tolero ver a mi hijo, a mi bebé llorar, también es muy importante poder consultar a un profesional. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Por ahí, Karina, si tenés alguna. La verdad que Javier. sobre la charla van surgiendo dudas, pero estas se van respondiendo solas conforme la charla avanza, yo Hablando. creo. Bien. Es decir, que estamos bien. Bien. Y como el doctor fue a atender un paciente porque está en la Hasta. guardia, entonces Bien. no puede responder preguntas. Así Bien. que, Yo, para cerrar, quería mostrar algunos recursos concretos. A ver, por ejemplo, si tenemos un niño, a ver si queremos hacer una. Si tenemos un niño de entre 8 o 10 años y tenemos que hacer un tiempo de espera, podemos trabajar con estos pop-its en una sala de espera donde mientras estoy justamente esperando, voy jugando con el niño para que ese momento de espera no le genere mayor ansiedad, ¿sí? Pueden ser de distintos colores, de distintos tamaños, siempre pensando en el interés de mi hijo, ¿sí? ¿Qué cosas le interesan? Si de repente mi hijo no le gustan los perros, y bueno, no voy a, si en el consultorio o en el hospital hay un peluche de un perro y sé que a mi hijo no le gusta el perro, no voy a utilizarlo, ¿sí? Siempre pensando en qué cosas sí le interesan. Esto que mostrábamos en el video, por ejemplo, el médico que fue buscando algunas alternativas como para salir del foco de atención, algunos de los recursos que pueden servir pueden ser títeres en ese momento, puede ser un títere de dedo que la mamá lo puede llevar en su bolso y de repente hablarle al niño en ese momento. Puede ser un recurso que lo tengo en la enfermera también, ¿no es cierto? Pero estaría bueno que también los papás podamos pensar ante estas situaciones que corriendo el foco de atención solamente un ratito, ayudamos a que la ansiedad disminuya en ese momento que es necesario, ¿sí? Otro de los recursos también puede ser, estos son cositos de plástico, ¿no? A ver, que se utilizan, que son para estirar, giran, se dan vuelta, ¿sí? Puede ser que el niño sea muy inquieto, porque dijimos que una de las características esperables de cualquier niño es ser inquieto, entonces, bueno, podemos pensar en llevar algo como esto, un elástico, una gomita, que lo pueda entretener y pueda bajar su ansiedad en ese momento, ¿sí? También podemos utilizar algunos peluches, previamente, decir, bueno, a ver, me doy cuenta que esto a vos te genera tristeza, que te da un poco de miedo, ¿sí? A mamá le pasó esto también, ¿sí? ¿Te enoja que vayamos a poner la vacuna? Bueno, explicar por qué las vacunas son necesarias, ¿sí? Y después, porque vas a ser muy fuerte y vamos a estar felices porque vas a ser más fuerte y vas a tener más protección porque te pusiste las vacunas, ¿sí? Y entender también, por ahí esto es otro de los recursos, el paso del tiempo, o bien sacar el foco de atención, ¿sí? Es un timer, pero que van bajando los globitos de colores, entonces permite que el niño pueda correr el foco de atención en ese momento y hace que disminuya la ansiedad, ¿sí? Estos son algunos de los recursos, también cuentos que podamos trabajar antes, ¿sí? Como anticipación, esto que les decía de poder en casa generar un espacio y dramatizar la situación de llegada, de cómo el niño se tiene que saludar, dónde se tiene que sentar, ¿sí? Que hay veces que el niño sea quien ponga la vacuna al adulto o al hermanito, ¿sí? Ensayar estas situaciones van a hacer que el niño pueda bajar la ansiedad, ¿sí? Todas estas son estrategias para poder ampliar nuestro repertorio de respuestas como padres, como adultos, y siempre brindando esta calma y la invitación es justamente esta, ¿sí? Ser un puerto seguro para nuestros niños.
Bueno, Genial. Si vos dejás de compartir, Ceci, yo solo voy a poner el logo de nuestros a talleres. ver, bien, ahí saco una foto. Ahí está. Bien. Dejo de compartir. Ujú, ahí está. Bien. Entonces yo voy a poner solo para cerrar nuestro Bien. logo, ¿sí? Perfecto. Y dejar en Buenísimo. claro que este es nuestro encuentro número 2 y que queda el Bien. tercero, que es el miércoles que viene. Vos ya bien dijiste los contenidos y el último es el de nutrición. Así Bien. que gracias a todos por su atención y si no tenemos más nada, Ceci, para aclarar, yo creo que podemos Cerrar. cerrar. Exactamente. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, espero les haya servido y nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias, gracias.